¿Cómo están? Dios me los bendiga mucho. Iniciamos la parte 2 de la serie que iniciamos, la gracia y la salvación que hace Dios en cada creyente, en cada persona. Habíamos dicho que primero es la regeneración. El nuevo nacimiento viene cuando la proclamación del Evangelio llega a la persona. Dios dispone el corazón de esa persona para que nazca de nuevo. Y después puede entrar al reino de Dios. Después viene la fe salvadora y lo vamos a ver inmediatamente para no perder el tiempo. La Escritura nos enseña que es así. Ya hablamos cuando Nicodemo le preguntaba a Jesús y Jesús les dijo que era necesario nacer de nuevo. En Juan 3:5 responde Jesús a Nicodemo y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, primero, la obra que hace Dios en el Espíritu nuestro, en donde el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo, en ese momento, nosotros tenemos la fe salvadora. Esa fe que nos permite, como dice Jesús, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y quiero puntualizar en lo siguiente. Cuando Jesús dice nacer de agua, seguramente está hablando de lo que dice en Ezequiel capítulo 36, versículo 25 y 26, sobre la purificación del pecado al rociarlos con agua pura. No está hablando del bautismo. Lo que les dice Jesús es, estas personas nacen de nuevo y en el momento en que nacen es en el momento en que pueden entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque nada impuro puede entrar al reino de Dios. No puede entrar ningún pecador. Tenemos que ser lavados por medio de la sangre de Jesús. Nos tiene que limpiar primeramente para poder entrar al reino de Dios. Es decir, no es la fe primero y después el nuevo nacimiento. Todo es simultáneo, quizás en un instante, no lo sabemos, pero sucede. Pero dice la Escritura que primero es así. Y esto no lo hacemos nosotros. Esto es una obra totalmente exclusiva de Dios y del Espíritu Santo. Nosotros no estamos haciendo nada. Y lo vamos a ver. Por eso les digo que la salvación es gratuita. Y aún así rechazan al Señor. Porque ningún esfuerzo hacemos. Ninguno. Todo lo hizo Jesús. Totalmente todo lo hizo Jesús. Juan 6:44, el Evangelio de Juan. Dice Jesús, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Dios envía a su Hijo a la tierra para salvar a los pecadores. Para todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Es decir, Dios lo envía, pero el Padre tiene que traer a todos los que Jesús va a salvar. Y continúa en Juan 6:65 y dice, y dijo, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Ninguno puede venir a Jesús si no le fuere dado del Padre. Toda la obra es de Dios. Jesús viene, hace lo que le ordenó su Padre, hace la voluntad de su Padre. Pero todos los que vienen a Jesús son todos los que el Padre le da a su Hijo. ¿Para qué? Para que sean salvos. Dios conoce el corazón de todas las personas. Dios hace vasos para honra y vasos para deshonra.
porque Dios sabe en su presciencia, en las cosas futuras que van a pasar. Él lo sabe todo. Él sabe bien cómo va a disponer usted su corazón, si para Él o para el mundo. Aún de haber escuchado la palabra. Una manera de explicar lo que dice la Escritura es muy sencillo aquí. En Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Pablo estaba predicando. ¿Quién le dispuso el corazón? ¿Ella? ¿No? Ella, dice la Escritura, adoraba a Dios. Pero Dios dispuso su corazón para que oyera la predicación. Dios preparó su corazón. Es por eso que les digo que muchas iglesias, no quiero decir que un error doctrinal. Yo aquí lo que estoy haciendo es un estudio bíblico. Yo siempre les he repetido que no son sermones. Son estudios bíblicos para escudriñar la palabra a lo que Dios dijo. Lo que Dios dijo. Si hay iglesias que dicen primero es la fe, perfecto. Pero nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de nuevo, dijo Jesús. Entonces primero hay que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo hay que escuchar el Evangelio, obedecerlo, creerlo y arrepentirse. Y después siguen todas las demás características y procesos de la salvación. Y Dios lo hace todo. Los resultados de nacer de nuevo lo he hablado mucho en el creyente según Dios. ¿Se acuerdan que tuvimos una serie del creyente según Dios? Pero ahora estoy profundizando más porque son verdades muy hermosas, pero muy hermosas que muy pocas veces se explican. Muy pocas veces se estudian en una iglesia. Después de esto llega la conversión. ¿Qué es la conversión? Es decir, la fe y el arrepentimiento. La conversión es el resultado de escuchar la palabra por la cual nos arrepentimos y nuestra confianza es depositada en Jesús. Esto sucede en un instante después de que la persona ha sido nacida de nuevo. Pero ¿qué sucede con todos aquellos que sí reconocen esta gracia, este favor que Dios les da? Pablo nos dice que la fe es un regalo también. Hay personas que dicen, yo tengo mucha fe. ¿Cuál fe si tu vida no ha cambiado? La fe también es un regalo de Dios. Es un regalo para poder creer en su Hijo Jesús como Dios quiere que crean en su Hijo Jesús, no como la gente quiere creer en el Hijo de Dios. Y vamos a verlo. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por la gracia de Dios, por ese favor que Dios quiso hacernos a nosotros, a todo el ser humano, son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, no es de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios la fe, porque nadie busca a Dios. Dios nos ayuda a buscar a su Hijo y nos pone todo el armamento para podernos acercar a Él, porque nadie quiere buscar al Señor. Y continúa Pablo y dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. O sea, todas las personas que hemos creído somos hechura de Él, porque Él nos hizo. Todo ser humano ha sido creado. Dios lo ha permitido. Pero para poder entrar al reino de Dios, ese reino, el cual el hombre lo perdió cuando pecó, Dios nos da todo el armamento para poder entrar a ese reino. El Espíritu Santo nos regenera. Entramos al reino. Nos arrepentimos antes de entrar al reino. Y tenemos fe en el Señor. Eso es la conversión. Porque somos hechura suya,
creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuándo? Antes de la eternidad, antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Hay muchas personas que quieren entrar, pero Jesús dijo, pocos son los que la hallan, esa puerta angosta. Pocos son los que la hallan, porque no quieren dejar todo lo que ven. Es decir, tener fe para la salvación también es un don dado por gracia, gratuitamente por parte de Dios. Por otra parte, el creyente no tiene ni parte ni suerte en la salvación otorgada por Dios, aunque haga buenas obras, como nos dice Pablo en Efesios 2:10, porque somos hechura suya. O sea, nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. El creyente es una hechura, es una creación nueva. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando una persona ha nacido de nuevo y es una nueva criatura, dice en Corintios que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Quién las hace nuevas? Dios. Nosotros no tenemos la capacidad por la naturaleza pecaminosa de hacer cosas buenas, nuevas. Y si hacemos obras buenas son para nosotros, no pensando en la fe del Señor Jesucristo. No las hacemos para agradar a nuestro Padre. Las obras que hace un creyente son esas obras que Dios preparó antes para que anduviésemos en ellas. Jesús les dice a los fariseos, fíjense lo que les dice a los fariseos, porque mucha gente se jacta que son buenas personas y se jactan porque les gustan mucho los halagos de las personas. Y hay personas que sí, que son humildes y no les gusta que los halaguen. Es más, cuando hacen donaciones, no les gusta que sepan. Yo les voy a comentar. Nosotros tenemos una asociación de beneficencia, no lo digo con jactancia, todo es de Dios, pero le quiero decir, y cuando nos donan o nos han donado, la gente no quiere que se sepa, la gente no quiere. Eso son personas de muy buen corazón, pero eso no les hace ganar el cielo. ¿Sí me explico? Lo que les hace ganar el cielo es arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo. Juan 5:42 les dice Jesús, mas yo los conozco. Jesús conoce a todos porque es Dios. Que no tienen amor de Dios en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese reciben. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. La gente está muy acostumbrada a recibir gloria, los halagos de la gente. ¿Es malo? No, no es malo, porque eso hace ver que lo que está haciendo esa persona es buena. Es bueno, o sea, esas obras que está haciendo son buenas, son visibles para las personas. Y los halagos son buenos. Pero las obras que hace un creyente que ha nacido de nuevo y que busca agradar al Señor, son obras que quedan en secreto y que Dios las ve. Y Dios nos recompensa con mayor bendición. ¿Qué bendición material? No, crecimiento espiritual. La obediencia hace que uno crezca espiritualmente y tiene más amor, más comunión con Dios. Tiene más amor para todas las personas. Y el amor que derrocha sobre las personas en obras, lo hace porque Dios se lo está manifestando a esas personas. No, yo se los estoy manifestando. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, o sea, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Pablo nos muestra las consecuencias de este pecado. O sea, la paga del pecado es muerte. Todas las personas que siguen pecando y no se arrepienten están muertos. Muertos espiritualmente, por supuesto, son cadáveres. Están muertos. Aunque digan otra cosa, la Escritura dice que están muertos en sus delitos y pecados. Mas el regalo de Dios, más la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús nuestro. Dice, ¿por qué no me reciben? Porque ustedes reciben gloria de unos a otros, pero no quieren recibir la gloria de Dios Padre. Ahora llegamos al arrepentimiento. Ya hablamos de la fe salvadora, hablamos de la regeneración, que es primero el nacimiento nuevo. Después tenemos la capacidad de haber escuchado el Evangelio, de poderle decir al Señor, sí creo en ti, Señor. Sé que moriste por mí en la cruz. Y en ese instante también viene el arrepentimiento. ¿Y el arrepentimiento de qué? De haber pecado contra Dios. Cuando escuchamos la Escritura, Dios nos revela la santidad de Él y lo pecadores que somos nosotros, lo malvados que somos nosotros. Y preguntamos, cuando la persona se arrepiente, ¿también es de Dios o es de los hombres? ¿El hombre es el que se arrepiente? Sí, hay una voluntad en él de arrepentirse. Pero Dios le otorga ese arrepentimiento también. Porque el hombre no se quiere arrepentir. El hombre se arrepentirá de cosas, de remordimientos y de cosas que haya hecho. Arrepentimientos terrenales, pero no un arrepentimiento para con Dios. Hechos 11:15. Dice Pedro, cuando se acuerdan que cuando les compartimos que fue y predicó con Cornelio, con el centurión, y todos se convirtieron. Y está hablando él en Hechos 11:15 de nuevo. Y dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. ¿Cómo cayó? ¿Recuerdan cómo se creó la iglesia? Vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Todos hablaron en otros idiomas para poder proclamar el Evangelio a todas las personas judías que habían venido de otros países y que hablaban en otras lenguas, en otros idiomas. De la misma manera pasó con Cornelio. Por eso les digo, cuando el Espíritu Santo viene, es como el viento, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Pero se ven los efectos. De la misma manera el Espíritu Santo. Se ven los efectos del Espíritu Santo en la persona. La persona no sabe cómo viene ni cuándo llegó, sino por la proclamación del Evangelio. Y Dios dispone el corazón de la persona para que puedan nacer de nuevo. Y lo estoy recalcando mucho para que vean el proceso que sucede en una persona. No es nada más yo me arrepiento, yo creo y se acabó el problema. No, no señor. La cruz costó mucho. Y todo es por gracia. Toda la salvación es por gracia. Y todavía, voy a decir, no se me ofenda a nadie, es una burla no tomar la salvación. Ahí se ve el corazón, esa naturaleza pecaminosa del hombre. Yo no lo rechazo, síguelo. Yo quiero seguirlo, hazlo. Pero ahorita no, porque no puedes, porque no quieres. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, dice Pedro, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? O sea, ¿quiénes somos nosotros para estorbar a Dios? No. Dice, entonces, oídas estas cosas, porque les estaba hablando Pedro a los apóstoles que estaban en Jerusalén, dice, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dios da el arrepentimiento a las personas, porque la gente no se quiere arrepentir. Se cree buena. Se cree buena.
Y cuando me dicen a mí, ¿se creen buenas? Yo digo, a ver, escárbale un poquito a tu corazón. ¿Tienes rencor? ¿Tienes amargura? ¿Sabes perdonar? ¿No perdonas? ¿Qué sale de tu boca? Lo que está en tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Pero no tienen la capacidad, miren, ni tantito. Hoy en día es muy pocas personas que sepan pedir perdón. No hay personas que sepan perdonar. No piden disculpas. Pablo habló de lo mismo cuando le da instrucciones a Timoteo en 2 de Timoteo 2:24. Y le dice, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. A los que se oponen por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Quién les concede? ¿Nosotros? De nosotros no puede salir nada bueno para con Dios, a menos que se arrepienta. Y eso es un don de Dios. Y añade Pablo, dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Hacen todo lo que quiere el diablo. Todos los que se oponen es obvio que son cautivos de Satanás. Pero también podemos incluir a creyentes, digo creyentes, que están cautivos a doctrinas que no son las correctas y que engañan a otras personas porque no escudriñan las Escrituras. Concluimos que Dios es el que concede la fe para salvación y el arrepentimiento. No hay excepción aquí, porque no es de origen humano sino celestial. La naturaleza del hombre es pecar. Por ejemplo, vamos a escuchar a Jeremías 13:23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. El leopardo se quitará sus manchas. No, esa es la naturaleza del leopardo. Dios dice, ustedes que están habituados a hacer el mal, pueden hacer el bien. Es la naturaleza del hombre. Y cuando el ser humano entiende que es pecador, comienzan a facilitarle las cosas. El corazón empieza a trabajar. El Espíritu Santo trabaja en su espíritu. Pero mientras que él se crea ufano y crea que es tan importante en esta vida cuando no somos nada, somos polvo. Ahora bien, si la gracia es un don de Dios, la fe y el arrepentimiento, ¿hay más gracia al respecto? O sea, nos falta más gracia que nos otorgue el Señor si ya nos regeneró, nos dio el nacimiento nuevo, tuvimos la fe salvadora, ya somos salvos, nos arrepentimos, ok, ya entramos al reino de Dios. La Escritura nos enseña cómo ocurre la salvación del creyente, la cual ocurre porque Dios la hace, nosotros no la estamos haciendo. Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Nosotros no andábamos buscando a Jesús para que nos salvara. Y esto solamente puede ocurrir cuando se proclama el Evangelio. Por eso yo le repito mucho. Es más, póngale pausa. Póngale pausa. A partir de ahora póngale pausa si los está escuchando para que abra cada mensaje de los que yo estoy hablando y que se habitúe a la Escritura. Y si ya está habituado, excelente, que Dios lo siga bendiciendo. Pero si usted no abre la Escritura, le voy a decir usted sigue siendo pecador, pero pecador que no se ha acercado al Señor para arrepentirse. Sigue muerto en sus delitos y en sus pecados. Si usted no tiene hambre de orar y de creer verdaderamente que ya es salvo,
y tiene hambre de leer la Escritura, usted sabe. Continúo. El llamamiento del Señor a las personas que se van a salvar solo puede suceder porque escuchan la palabra del Señor. No pueden hacerlo, y lo vamos a leer por eso inicié la serie con Romanos 8:28 en adelante. Romanos 8:30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿A quién llama el Señor? Dice que a los que predestinó, también los llamó. Dice Pedro, para que vean que Dios llama, y llama a las personas de tal manera en que el llamado es continuo, 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 continuo. Dice en 1 de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, no en nadie más, no en nadie más. Jesús es el camino, es el único mediador, no en nadie más. Hay que quitarnos lo que tenemos en nuestro corazón. Dios nos escucha por medio de Jesucristo. El Espíritu Santo nos ayuda a pedir, a orar como conviene. Dios no necesita otra ayuda para poder escuchar nuestras oraciones. Dios nos escucha por medio de Jesús, que está sentado a la diestra del Padre y es el que intercede por nosotros. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pedro nos dice que Dios es el que derrama toda gracia en todo ser creado y agrega, nos llamó. Nosotros no estábamos llamando a Dios para que nos salvara, Él fue el que nos llamó. Este llamamiento solo puede ocurrir cuando yo le estoy predicando el Evangelio, cuando le estoy escudriñando la palabra, cuando le estoy diciendo lo que Dios dijo, no lo que dice el hombre. Romanos 10:14. ¿Cómo pues va a llamar Dios a esas personas? Y Pablo nos da la solución. Dice Pablo en Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El Evangelio significa buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? De gente que ustedes conocen, que quizás vayan a diferentes denominaciones, quizás a la más tradicional y quizás templos cristianos. Y aún aunque usted no sea cristiano, las personas que me escuchen que no son cristianas, pueden distinguir quiénes son cristianos y quién no, porque el árbol se ve si da fruto bueno o si da fruto malo. Pero si ese fruto es continuo, no este año dio fruto bueno y 10 años malo, no. No. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La salvación inicia en el momento que las personas escuchan el Evangelio, como les dije, para el nuevo nacimiento. Una persona no puede nacer de nuevo si no ha escuchado el Evangelio. Una persona no puede nacer de nuevo, no puede tener fe, no puede tener arrepentimiento y no puede ser llamado. ¿Cómo va a ser llamado si es por medio del Evangelio? El llamamiento es por medio del Evangelio. No hay otra manera. A mí me predicaron. El Espíritu Santo empezó a trabajar en mí. Quizás Dios dispuso mi corazón. Me regeneró.
Me arrepentí, creí. Pablo nos dice, y voy a leerlo completito para que no pierdan el camino en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, que espero que todos los que me están escuchando aman a Dios como Dios quiere que le amen, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quién los llamó? Bajo un propósito, Dios los llamó. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y todo lo estamos viendo como si fue pasado. Porque a los que antes conoció, ¿cuándo los conoció? Antes de la fundación del mundo. Dice la Escritura que Él ya nos conocía, dice en Efesios. Los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para eso nos llamó. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, para eso somos llamados. Ahora bien, toda la obra de salvación, todo es por gracia, todo es gratuita, toda es de Dios. Nosotros participamos solamente por el amor que tiene Dios por nosotros, para no estar en el fuego eterno, para estar eternamente con Él. Para que este ser humano, para que este espíritu que Él nos dio cuando nos hizo en el huerto del Edén, estén otra vez con Él. Solamente por eso. Y vamos a ser como Él, como Jesús. Dios los predestina, Dios los llama, Dios los justifica y Dios los glorifica. Y este llamamiento lo podemos ver en las Escrituras. Aquí me voy a quedar, voy a hablar del llamamiento en el siguiente mensaje. Va a ser muy hermoso también. Replíquenlos. Créanmelo, cuando preparo los mensajes, me predico a mí mismo. Y cuando los preparo, ustedes no saben cuánta emoción hay en mi corazón, porque como profundizo tanto y hago todo lo posible, yo le digo a mi esposa que como no son sermones, necesito explicarlos de la manera más ágil, más clara, más entendible, porque a veces pienso que me voy muy rápido, a veces pienso que yo quisiera profundizar más, pero nos tardaríamos mucho. Yo quiero que estos mensajes, aquí no voy a grandes pasos como en todos los demás mensajes que he dado. Voy con mensajes cortos, precisos, para que entendamos todo el proceso de la salvación, lo que Dios hace a nosotros. Dios me los bendiga mucho. Dios los guarde. Abran la Biblia. Oren al Señor con lo que no pueden. Dios es bueno. Tan bueno es que envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Y quisiera que un día me pudiera encontrar alguna de las personas que escuchan, que muchas no conozco, que me pudieran decir, ciertamente, hermano, no sé qué pasó, pero ahora amo al Señor y quiero agradarle. Dios los bendiga, sean evangelizadores y que Dios los guarde. Hasta pronto.